Hola, soy el profesor Héctor Aponte Alequín y en este caso, en este vídeo, vamos a discutir la fonología, específicamente el concepto de la variación socialmente condicionada. Este video pertenece a los cursos ESPA 3013, Introducción a la Lingüística Compendio y LING 6010, Lingüística General. Si estás en esta etapa es porque ya estás en la unidad 2 de estos cursos y ya viste los vídeos anteriores a este, que son los siguientes. Antes de este video, para poder entenderlo, debes haber visto el de contraste fonológico, el de distribución complementaria e intersección fonemática. Este es el de la variación socialmente condicionada y después de este vienen el de la silabación y una recapitulación de conceptos con definiciones. Procedamos entonces al concepto de variación socialmente condicionada. La variación socialmente condicionada exige que sepamos también de fonética articulatoria, de modo que además de los vídeos anteriores de fonología, debes repasar los de fonética articulatoria o las clases de fonética articulatoria que hayamos tenido en el curso. Debes conocer que los corchetes de signo de menor mayor son las grafías, los grafemas o las letras de las palabras. Los corchetes regulares indican la realización fonética, los fonos, o en este caso alófonos de fonemas, y las barras diagonales indican la distinción fonemática o los fonemas. Variación socialmente condicionada. Repasemos lo que estudiamos en el vídeo anterior. En el vídeo anterior estudiamos que con una prueba psicolingüística encontrábamos que existe la variación fonética en el español. Es decir, podemos tener dos significantes, verdad o verdad, con un solo significado, verdad. Igual que lo habíamos hecho cuando descubrimos la distribución complementaria por medio de una prueba psicolingüística, en la que también teníamos dos significantes, abertura, abertura, y un significado, abertura. En este vídeo nos concentraremos en la que está expuesta primero en esta laminilla, es decir, verdad o verdad, como variantes de verdad y como variantes sociolingüísticas de un mismo significado lingüístico. La variación socialmente condicionada comprende un sinfín de factores y procesos y ocurre cuando esos factores, es decir, variables sociales como la edad, el dialecto, el contexto y el registro, condicionan la aparición de un sonido o el otro. Uno de los factores muy populares cuando se hace variación socialmente condicionada en fonética o cuando se hace variación sociofonética es el factor de la edad. La edad es de cierta importancia para la lingüística porque permite hacer estudios de tiempo aparente, es decir, estudiar a los jóvenes, a los menos jóvenes y postular que si los jóvenes tienen una variedad nueva es porque la lengua está cambiando a través del tiempo. Ejemplo, en español puertorriqueño tenemos la frase los ejemplos, podemos ir notando una especie de cambio fonológico en las variantes de las S, de las sibilantes, de las S. De 10 a 15 años tenemos hablantes que dicen los ejemplos. De 21 a 31 años tenemos hablantes que dicen los ejemplos, como probablemente ustedes. De 40 a 60 años, y observen que hay un cierto gap o una cierta laguna entre año y año, se hace a propósito para tener los cortes distantes. De 40 a 60 años tenemos los ejemplos y de 80 a 100 años tenemos los ejemplos. Si trazaran una línea evolutiva desde los más viejos hasta los más jóvenes, podemos observar una aparición de variantes de este tipo. En los 80 a 100 años teníamos los ejemplos.
Primero se empezó a producir esa variante J al final de la segunda palabra y luego se extendió a las primeras dos posiciones. Los ejemplos en los hablantes de 40 a 60 años. Después, estoy de abajo hacia arriba, en los hablantes de 21 a 30 años apareció una variante nueva entre O y E, los ejemplos. Y esa nueva variante, igual que en la otra etapa, se reprodujo hacia la posición final. Pero en vez de la posición inicial, se produjo en la posición inicial y se movió a la final. Los ejemplos. Bien, así que la edad nos ayuda a ver esas evoluciones de unas variantes a otras. Dentro de la variación socialmente condicionada podemos tener alófonos microdialectales, es decir, alofonía microdialectal es la variación dentro de una misma variedad, o alofonía interdialectal, que es la variación entre dialectos. El dialecto es una variable social que también provee datos acerca del cambio lingüístico. Se le conoce como dialecto o como variedad geográfica o de comunidad de hablante. Cuando se estudian dialectos, hay que especificar en relación con qué variedades dialectales estamos trabajando para saber cuál es el alcance de la alofonía, de los alófonos. Si son alófonos del español general, si son alófonos dentro del español puertorriqueño o si son alófonos en el español puertorriqueño y en el español argentino, por ejemplo, comparándolos con el español general. Puede ser un poquito confuso, por lo tanto hay que estudiar, hay que entender estos conceptos bien y hay que practicar en el ejercicio. Y en los ejercicios hay que estar bien pendientes de las instrucciones. Las instrucciones te van a decir si el análisis es dentro del español puertorriqueño, si es español puertorriqueño con otro español o si es español puertorriqueño en relación con el español general. Dentro de dialectos le llamamos microvariación o alofonía microdialectal. Ejemplos. Y r son alófonos de r en español puertorriqueño. De modo que la fricativa velar sorda, fricativa velar sorda, y la vibrante simple alveolar sonora, vibrante múltiple, perdón, es múltiple, son alófonos de del fonema o j, el que tengamos en la mente, en español puertorriqueño. En palabras como carro. En carro podemos decir cajo, hay hablantes que dicen cajo y hay hablantes que dicen carro. Incluso hay hablantes que la tienen uvular, cajo. Así que esa es otra posible variación socialmente condicionada. ¿Qué es la que la condiciona socialmente? El lugar de donde venga el hablante, quizás el nivel de educación, etc. En español puertorriqueño entonces no existe el fonema fricativo velar sordo porque está el fonema J. En español no necesitamos un fonema para Javier porque Javier, esa pronunciación no es un fonema sino que es un alófono de R. En español tenemos el fonema aspirado, la H, Javier, J, juego, jarana, utilizamos el fonema que es la aspirada, la glotal, fricativa, sorda. De modo que si existe la J, no es como alófono de J, no decimos México ni Javier, decimos Javier, pero ese J lo usamos como alófono de R, cajo. Bien, eso es importante dentro del dialecto puertorriqueño. Ahora, en el español peninsular, el sistema es distinto. En el español peninsular, la fricativa velar sorda es un alófono del fonema G en español peninsular. Que en español peninsular, ese sonido es un alófono del fonema de jarabe.
Otro ejemplo, en español puertorriqueño, ch y sh, la africada prepalatal sorda, ch, y la fricativa, sh, son alófonos de ch en español puertorriqueño. Podemos tener muchacha o muchacha. ¿Cuál será la variante social que incide en una o la otra? Yo pensaría que es la región de Puerto Rico y quizás el nivel de estatus económico. No sé, estoy adivinando, hay que estudiarlo, tenemos que estudiar estas variables. Así que unos hablantes dicen muchacha y otros dicen muchacha y muchacha. En español rioplatense, en cambio, en español de Uruguay, Paraguay y Argentina, j, la fricativa sonora y la fricativa sorda, la sonora j y la sorda sh, son alófonos de la sonora j, del fonema sonoro. En este caso, el fonema sonoro es un fonema, está en su casilla mental. Así que ellos dicen ayer, los más jóvenes dicen ayer, sordo, ayer, como nosotros decimos muchacha, y los mayores dicen ayer, sonoro. ¿Qué pudieron identificar con estos ejemplos? Que entre el puertorriqueño y el rioplatense hay una intersección fonemática. Tenemos un alófono en común, pero para distintos fonemas. En muchacha nosotros tenemos mírenlo aquí, al principio se ve la intersección, los dos comparten la sh. En muchacha nosotros tenemos esa fricativa sorda, sh, pero para el alófono, ch. Ellos, los argentinos, tienen ese mismo alófono, el sh, la sorda, pero no para ch, no para chaves ni chavos. La tienen para su fonema j, el que usan para decir yo, ayer, etc. Lluvia. De modo que hay una intersección fonemática. Nosotros lo tenemos como alófono de un fonema, ellos lo tienen como alófono de otro fonema, aplicando el concepto de intersección fonemática a la variación socialmente condicionada. Esta es entonces una alofonía microdialectal, lo que estamos haciendo con cada uno de los dialectos, que estamos en el mismo dialecto identificando alófonos sociales y fonemas en cada uno de los dialectos. Dialecto. Esta variable provee datos del cambio sociolingüístico y enfatizo en que hay que especificar en relación con qué variedades dialectales se trabaja. Ojo, para los ejercicios y examen hay que leer bien las instrucciones para ver en qué dialecto estamos evaluando el ejercicio. Puede darse en el mismo dialecto, como ya estudiamos en la plantilla anterior, microdialectal o interdialectal. Si hacemos la comparación interdialectal, decimos que los fonos o los alófonos de distintos dialectos tienen un mismo fonema en relación con una lengua común. De modo que la variación interdialectal o la variación dialectal es un poquito ambiciosa en el sentido que supone que hay una lengua común y que de esa lengua común hay distintas variedades geográficas. En este caso, el español tendríamos que presumir que hay un español panhispánico. Ejemplo de variación dialectal o variación interdialectal. Y ja, es decir, la fricativa velar sorda y la fricativa glotal sorda son alófonos de la fricativa velar sorda en español. Podemos tener jarabe en español peninsular o jarabe en español puertorriqueño. Observen que la comparación se está haciendo usando el puertorriqueño y el peninsular como dos posibles variedades de un español general. En la anterior, en la microdialectal, estábamos usando variedades del mismo dialecto y del sistema de los fonemas del mismo dialecto. Ahora estamos postulando fonemas
de un español panhispánico o estándar que tiene distintas ramificaciones según las áreas geográficas. El alcance, la lupa es distinta. En el microdialectal estábamos poniendo la lupa en el dialecto. En el alcance dialectal o interdialectal lo estamos viendo desde un telescopio, ¿verdad? Desde el macro. Otro ejemplo, la fricativa velar sorda y la vibrante múltiple alveolar sonora son alófonos de la vibrante múltiple alveolar sonora en español. En español, pues tenemos carro y tenemos cajo. En este caso, dentro de esa lengua general, estamos incluyendo un dato del puertorriqueño. Observen lo mucho que cambian las descripciones cuando hacemos la especificación de si es dialectal o interdialectal versus microdialectal. Esta plantilla es distinta de la anterior, porque la anterior el enfoque era microdialectal, en esta es dialectal. Sh y ch son alófonos de ch en español, muchacha o muchacha, y y, y y sh son alófonos de y en español. Observen que al asumir la existencia de ese español estándar o panhispánico, pues entonces incluimos todas las posibilidades de ayer. Ayer en español puertorriqueño, ayer en español argentino o ayer en español argentino. Observen nuevamente que la descripción cambia dependiendo del alcance de nuestro análisis. Si el alcance es micro o el alcance es macro. Muy importante. Decimos que en este caso hay una intersección fonemática dialectal, donde la encontramos, por ejemplo, entre las primeras dos, vemos la intersección fonemática con la fricativa velar sorda, la j. Hay una intersección fonemática dialectal porque en español peninsular es un alófono de j y en español puertorriqueño es un alófono de r. En el segundo par de descripciones tenemos la fricativa palatal sorda, sh, muchacha, con intersección fonemática entre el español puertorriqueño y el español argentino. En el español puertorriqueño es un alófono de ch y en el español en general y proveniendo del argentino sería un alófono de y. De modo que tenemos una intersección fonemática entre los dialectos. Usamos los datos de los dialectos para hacer intersecciones relativas a ese español panhispánico o español estándar. Nuevamente muy pendientes de cuál es el referente. Si el referente es análisis dentro del dialecto o análisis entre los dialectos, comparándolos con un sistema fonemático abstracto que supuestamente compartiríamos todos. También le podemos llamar alofonía interdialectal y como ya enfaticé, para hacer este tipo de análisis tendríamos que suponer que existe una variedad estándar que agrupa a todas las realizaciones. ¿En qué otras variables sociales puedes pensar? Pues yo pensaría en la variable del contexto, por ejemplo, del interlocutor. Mis sonidos, mis fonos, mis alófonos cambian de acuerdo con si hablo con mi mamá, con mis hermanos, con los estudiantes o con los colegas. Esa es una posible variable adicional. ¿Existe la posibilidad de variación fonética y dialectal? Claro que sí. Escuchen, por ejemplo, al locutor El Molusco, Jorge Pavón. Él tiene una manera particular de pronunciar todas las fricativas en las que hace como que acerca la boca y las redondea. Está frío, etcétera. Hace un redondeamiento y eso es algo de él. De modo que es una variación idiolectal. ¿Clasificarías el bilingüismo como una variable sociolingüística? ¿Y por qué? Para que reflexionen. Yo sí. Yo clasifico el bilingüismo como una variable sociolingüística. Actualmente también se hace, ese es el consenso, porque tenemos una segunda lengua o una tercera lengua que incide externamente, es parte de mi contexto,
y podría incidir en las producciones de mi primera lengua. Además, cuando tenemos una segunda lengua, no solo adquirimos un sistema lingüístico distinto, sino también un sistema cultural y social, de modo que tenemos otras variables sociales que podrían incidir en nuestras realizaciones. Bueno, ya terminamos. Este es un poquito más breve. Para los próximos vídeos o los próximos vídeos que deben ver y escuchar, tenemos el de la fonología, la silabación. La silabación no es otra cosa que la teoría de la sílaba, sumamente importante entenderlo. Y por último, la recapitulación en la que definimos conceptos a partir de las discusiones que hemos venido haciendo. Preguntas en mensaje directo o en la plataforma virtual, sea Moodle o Edmodo, según el semestre en el que estemos, o a mi correo electrónico institucional hector.aponte2@upr.edu. Hasta luego, hasta el próximo.